tratemos de entender, de comprender. La primera diferencia entre que nosotros tenemos son 4 biomoléculas. Ya vimos la primera, que son carbohidratos. Ya hablamos que esos carbohidratos van a ser polisacáridos, monosacáridos y que tienen un anómero que siempre se va a repetir, ¿verdad? Glucosa más glucosa más glucosa. Tal. En los lípidos no pasa eso. No tenemos como esa secuencia de estructuras, sino que van a ser estructuras con mayor, o sea, son más diversas. Eso es lo primero. Entonces sabemos que los lípidos van a formar parte de esas 4 biomoléculas. Tenemos carbohidratos, las siguientes lípidos. Van a sacar la hojita que les dieron, porque Carlita la va a pasar sellando la clasificación. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero, los carbohidratos, porque no, miren, no aislemos el conocimiento, sino que tratemos de integrarlo. Ustedes ya vieron que los carbohidratos tenemos nosotros también formados de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los lípidos le vamos a agregar nosotros a eso, sobre todo fósforo y nitrógeno, y algunos pueden tener azufre, ¿verdad? No todos. Entonces lo primero que tenemos que saber es que los lípidos son moléculas insolubles en agua, no solubles. Lo siguiente es que entonces estos los voy a poder disolver solo cuando yo tenga un compuesto como el cloroformo, la acetona o el éter. Entonces si algo es lípido, es grasa, para poderlo disolver nunca se ponen en agua, porque ¿qué dice el dicho? ¿El agua y el aceite? No se mezclan, pero aquí dice que si yo al aceite le echo acetona para uñas, lo tiene que quitar, ¿verdad? Entonces tengo que ponerlo en un ambiente más que todo que sea alcalino. Bueno, lo siguiente es que los lípidos más simples son los ácidos grasos. Bueno, entonces primero lípidos. Une las 4 biomoléculas. Estructura: carbono, hidrógeno, oxígeno, y le puedo agregar azufre, le puedo agregar fósforo y le puedo agregar nitrógeno, ¿verdad? Vamos a tener insolubles totalmente en agua. Yo tengo que encontrar compuestos polares. Y el más común son los ácidos grasos. Tenemos otros tipos como la cera de abejas y el cerumen de las glándulas de los oídos. Son lípidos simples. Y tenemos el colesterol. Bueno, entonces cuando un paciente tiene elevado el colesterol, ¿qué tiene elevados? Los lípidos. Entonces tengo que ver yo la dieta, qué está pasando, por qué está comiendo, cómo está comiendo, por qué esos lípidos están ahí libres en plasma. Vamos al siguiente. Entonces, primero, une las 4 biomoléculas. Los lípidos están formados ¿por qué? Carbono, hidrógeno, oxígeno en poca cantidad. ¿Qué más? Azufre, fósforo y nitrógeno. El lípido más sencillo son los ácidos grasos. Bueno, sabemos que va a tener la característica de no ser soluble en agua. Entonces, la mayoría de lípidos están en esta conformación. Entonces, yo voy a tener el lípido, y el lípido va a tener una cabeza, y la cabeza va a ser hidrofílica. ¿Qué quiere decir hidrofílica? Jala el agua. Jala el agua. O sea que como que la cabeza sí se lleva bien con el agua, y la cola es hidrofóbica. Esto es como que los que no les gusta bañarse y solo se lavan la cabeza. ¿Sí? La cabeza sí va a tener afinidad por el agua y la cola no. Entonces eso le da una característica al compuesto de que va a ser anfipático. Anfipático es que tiene una parte que es hidrofóbica y una parte que es hidrofílica. Eso es anfipático. ¿Estamos? Anfipático, que tiene las dos características. Una porción que sí se relaciona con el agua y una porción que repele el agua. ¿Todos? Bueno, vamos, la siguiente. Entonces vamos a tener que, esto lo miramos en la capa lipídica de las células. Entonces la capa lipídica va a estar formada por lípidos, obviamente que son los ácidos grasos más simples, y todas las colas, aquí no va a dejar entrar el agua, pero aquí adentro de las células sí hay agua. Entonces la cabeza tiene que permitir el líquido intracelular, y aquí afuera extracelular también hay agua. Entonces necesito que estas dos estructuras puedan mantener esa interacción, pero que aquí no. Aquí se va a dar la selección de que puede pasar al otro lado y que no puede. Esto también, la capa lipídica le da la capacidad a la célula de ser impermeable y poder cambiar de forma.
Entonces tiene que poder cambiar de forma, va a permitir asociarse, ¿verdad?, a esa capa lipídica y vamos a tener que todas las membranas biológicas van a tener esta capa. Miren, no sé por qué tenemos el mal concepto que la capa lipídica solo rodea la célula. Pero si yo entro a la célula y agarro la mitocondria tiene una capa lipídica. Voy a otro lado y agarro un ribosoma, todos tienen porque son que están rodeados por membranas. Entonces la capa lipídica no solo es exclusiva de la célula. Van a haber algunos organelos que tengan su propia capa para aislarlo de los demás organelos. ¿Estamos? Bueno, vamos a la siguiente. Entonces vamos a hablar de las funciones de los lípidos. Si hablamos del cerebro, oigan esto, casi el 50% de su cerebro es grasa. Bueno, hablando de los veganos, ¿sabían que los veganos pueden padecer de esquizofrenia? No, ¿para que no leen nada? ¿Ah? No ha dicho más. Oigan, porque esto sí es interesante, ¿verdad? Habla fuerte. No se cae. Oigan, por lo que está diciendo aquí, Lin, está interesante. Que hay una secta de veganos que pues, se les pudrió el cerebro, se volvieron locos y empezaron a matar gente a lo loco. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen los veganos? Que no pueden comer nada de origen vegetal, ni bueno, no pueden comer eso no nos pasa aquí, ¿va? No porque eran veganos. Pero miren, ¿saben por qué? Porque el cerebro, el 40% es grasa. Y si yo no la consumo, ¿de dónde va a salir? Es de lípidos, el cerebro. Pero es 50 o 40%. Entre el 40 y el 50% va a ser de lípidos. Esos porcentajes nunca vienen en el examen. ¿Por qué se preocupan por eso? ¿Por qué está aquí? Porque creen que hay que tener ahí grasa. Aquí. ¿Qué es la grasa? La grasa es energía. Almacenada porque el cerebro, energía rápida, disponible. Ya entonces, si yo no estoy comiendo, supongo que ahorita alguien no desayunó, no trajo dinero para su brefa, la glucosa sanguínea se acabó, ¿de dónde va a sacar el cerebro esa glucosa? De la grasa, de sus reservas. Lo siguiente es que guardamos los lípidos en el tejido adiposo, que son los adipocitos. Entonces los adipocitos es la célula de la grasa y su función es aquí meter. Ustedes comen, sobra ahí un poco de comida, la vuelvo grasa y la guardo. Y la guardo. Y luego, entonces los adipocitos es la célula de almacenamiento de lípidos, conocidos también como lipocitos. Bueno, las mujeres, por los estrógenos, tenemos mayor cantidad de adipocitos que los hombres. Y aparte, por los estrógenos se acumulan en diferente lugar que en los hombres. ¿Sí? No. Las micelas es que agarramos nosotros lípidos y forma. Ahora, cambio, el adipocito es una célula normal, pero su función es guardar grasa. Y los adipocitos tienen memoria. Entonces, vamos que alguien está gordito, adelgaza y quedó con memoria. Entonces, ¿qué pasa con la gente que baja de peso? Vuelve a subir, porque esto ya es una memoria. Los adipocitos, me falta explicar todo. Miren, oigan, también la grasa o los lípidos son la base de las hormonas. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un animal que venga y esté, digamos, condición corporal 1? ¿Va a poder quedar preñada una hembra así? No. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente grasa para no va a poder entrar al celo, porque las hormonas son a base de grasa. Entonces ya tengo, ¿para qué me sirven los adipocitos o los lípidos? Me sirven para funcionamiento cerebral, para almacenamiento en adipocitos, para formación de hormonas, ¿verdad? Bueno, lo siguiente, las sales biliares, para cuando nosotros comemos, pasa por el estómago y debe ser absorbido en el intestino.
¿Quién le da esa capacidad de poder absorber? Tengo que emulsificarlo por medio de sales biliares. Las sales biliares tienen una base lipídica. Entonces lo mismo, si yo tengo un problema y que no estoy comiendo grasa, no voy a poder emulsificar bien y vamos a tener pacientes con diarreas. Y no son diarreas mecánicas, no son parasitarias, no son infecciosas, va a ser porque yo tengo deficiencia de lípidos. ¿Estamos? Todos. Pero eso es en casos extremos. Las heces te van a salir, van a salir como amarillas. Porque las heces, ese color característico es porque tienes que las sales biliares le están cambiando de color a las heces. Pero todo esto es en casos extremos donde ya ni siquiera tiene depósito Sí. de grasa. Entonces, sí, cuando tienes un animal que es rescatado, obviamente, entonces lo primero que tenemos que hacer es equilibrar la dieta. Y un suero. Empezamos a meterle todo, ¿verdad? Lo que vamos poco a poco para que el estómago y todo aprenda a funcionar. También tenemos vitaminas que son liposolubles. ¿Qué quiere decir eso? Liposolubles. Que solo van a poder actuar si hay presencia de grasa. Entonces vamos a tener la vitamina A, la vitamina K, la vitamina E y la vitamina D. Solo van a estar presentes y su metabolismo tiene que ver con la presencia de lípidos. Bueno, algo más, miren, había una pregunta en el examen que decía algo de la maltosa. Entonces la maltosa era, esa no sé qué era glucosa más glucosa. Muy bien, entonces decía ponga su estructura, era poner glucosa más glucosa. Decía su enlace, ¿qué tipo de enlace era? Alfa glucosídico. Hubiera sido bueno, ¿verdad? Poner eso. Alfa glucosídico. Entonces aquí se recuerdan que esa, ahí decía que sí se podía reducir, la maltosa se podía reducir. Porque aquí vimos en el laboratorio que la maltosa necesitaba una enzima que se llamaba maltasa. O sea, no se podía reducir sin la enzima. Esas enzimas para disociar, separar cualquier compuesto es en una base lipídica. Entonces, ¿para qué me sirven los lípidos? Me van a servir para el funcionamiento cerebral, para almacenamiento de lipocitos, para formación de hormonas, para metabolismo de vitaminas hidrosolubles, para la formación y metabolismo de las sales biliares, para la formación y funcionamiento de enzimas. Necesito que haya lípidos. Lo siguiente, vamos a tener que los lípidos van a servir porque yo necesito una grasa subcutánea. O sea que yo tengo piel, que es la epidermis, tengo dermis y luego tengo hipodermis, ¿verdad? Luego sigue músculo y hueso. Esa grasa subcutánea, estoy hablando de piel en los animales, es donde yo pongo las vacunas. ¿Por qué? Porque la grasa no está inervada, o sea, no tiene mucha inervación, esta específicamente. Entonces, si yo la pongo en tejido adiposo, el animal no le va a doler. ¿Por qué? Y porque yo quiero que llegue aquí. Porque yo necesito que lo que estoy poniendo, el antígeno, el virus, llegue aquí. Porque la grasa tiene mucha cantidad, los lípidos van a estar en contacto con el torrente sanguíneo. Miren, ¿saben? Por eso es de que se muere un montón de gente con liposucciones y todo eso. Porque el tejido adiposo es el tejido más irrigado de todos. Si algo está lleno de vasos sanguíneos, es tejido adiposo. Porque yo estoy diciendo que si yo necesito energía, si tengo hambre, eso tiene que salir ya de aquí y llegar a sangre, ¿verdad? Yo no tengo nutrientes, tengo que agarrarlos de este tejido y tirarlo a sangre. Entonces aquí está lleno de vasos sanguíneos. Entonces el tejido adiposo también es un almacenamiento. Todos. Y lo que ya vimos que va a ser una capa bilipídica y algunas frutas les va a tener una cubierta. ¿Estamos con estas? Esas solo son las generalidades. Vamos. Entonces tenemos, sí, pasemos a la siguiente cablita. Miren esto. Si ustedes miran, hay grasa en todos lados en los animales. Entonces tengo yo grasa debajo de la piel y tengo grasa rodeando los órganos. Cuando ustedes hagan necropsias van a ver que uno, bueno, cuando hacen una cirugía, uno abre abdomen, lo primero que sale es, hay doctores que les gusta cortársela, yo se la saco un ratito y se la vuelvo a meter. Entonces, ¿por qué? Porque los órganos están protegidos, sirve para protección de los órganos. Porque si el órgano necesita energía, lo va a sacar de esa grasa. Entonces tengo grasa subcutánea rodeando y protegiendo órganos, perdón, grasa visceral protegiendo órganos, tengo grasa subcutánea, ¿verdad?
Y su función es almacenamiento de energía. Hay órganos que no están protegidos por la grasa. Pulmón es el único. Porque el pulmón está protegido por líquido, ¿verdad? Entonces vas a tener el líquido pleural que te va a dar como ese amortiguamiento. En el caso de esta carne de ganado guayo que tiene mucho porcentaje ¿Es japonesa? de grasa. Ajá. La wagyu, mucho marmoteo, mucho Tiene un buen gusto, ¿ah? Bueno, esa sí, porque dicen que es bien cara, ¿ah? Sí, bien. Yo no la he probado. Pero Pero eso en no te ese caso, lo que sucede es que entre fibras esqueléticas se supone que ahí no tenés acúmulo de grasa. No pasa, ¿verdad? Y más ahí hay un tipo de tejido como fibroso. Pero la raza tiene una predisposición a guardar entre músculo grasa. ¿Ah? Pero porque es como reserva energética, pero porque estamos hablando de razas que están en frío. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un animal invernando en frío? Necesita tener una mayor cantidad de almacenamiento lipídico. Bueno, entonces vamos a tener vamos a la siguiente, Carmen. Gracias. La médula ósea. Ahorita está de moda esto, ¿ah? ¿O no? Antes era pecado comer eso, ahora en la generación de ustedes es buenísimo. Entonces, ahí la médula, si ustedes ven, eso, la médula ósea es grasa. Porque ahí estoy formando yo células madre para que salgan a cualquier lado. Yo necesito energía. No puedo ir a traerla, llevarla. Ahí tiene que estar y agarrar esa energía y utilizarla. ¿Sí? que comer los demonios y las marcas. Se lo come todo. No, pero está interesante. ¿Saben que yo tengo una teoría? Mi teoría. De que tal vez cuando tenemos pacientes con problemas de médula ósea sería bueno suministrar, porque ahí está lleno de células madre, ¿verdad? Podría. Pues tiene que hacer una tesis más adelante. Entonces tenemos aquí que la médula ósea entonces es a base de grasa. Cuando pasen a la isla, y el otro semestre, y alguien no me responde esto, bueno, miren, entonces, ¿para qué nos sirven los lípidos? Dígame, ¿para qué? ¿Cuál fue la primera? ¿Para el funcionamiento? Del cerebro. Cerebral. ¿Para qué más? Es la base de las hormonas. Para las hormonas, sexuales, para el comportamiento de reproducción. Para las sales biliares. Reserva de grasa, está dentro de los lipocitos. Sales biliares. Metabolismo de sales biliares. ¿De qué tipos hay de ese tejido adiposo o grasas? ¿Cómo nosotros las encontramos? Subcutáneo y visceral. Bueno, ahora también tiene que ver con la coagulación. Un factor de la coagulación es la protombina. La protombina, para empezar, ustedes se cortan. Todo un animal tiene una herida. El primero que se tiene que activar, el primer factor, es la protombina. Para poder activarse necesita que los lípidos la activen. Entonces, si se dan cuenta, esas miren todas esas, ¿cómo se llama? Cosas de moda que salen, que inventa la gente y no inventan los médicos, y no hay médicos detrás de eso. Eso siempre es un desastre. Digo que era proteína o Protombina. Entonces, no vamos a poder coagular. Esto no se va a activar si yo no tengo lípidos. Vamos a la siguiente. Bueno, eso todos lo sabemos, ¿verdad? Que vamos a tener especies que van a hibernar que necesitan una mayor cantidad o reserva lipídica. ¿Cómo estamos con las generalidades? Fáciles, ¿verdad? Están fáciles. Hacemos a la siguiente. Miren, jóvenes, les puse esto porque he visto que hay como algunas dudas, confusiones en los grupos funcionales. Entonces ya vimos estos dos primeros, ¿verdad? Sí. Ya todo el mundo tenía que haber sacado 100 ahí, ya sabemos. Y ahora vamos, ese también lo vimos, pero hoy vamos a hablar más acerca del grupo carboxilo y vamos a agregar a hablar de ésteres. ¿Sí? Entonces esto ya pasó, era del tema anterior y ahorita vamos a seguir. Entonces empecemos. ¿Estamos todos? Entonces, se va a subir esta imagen a la plataforma por si alguien quiere verlo o tal vez aprenderse. Bueno, pues vamos a empezar. 1,
Sí, ahora sí, listos con su hojita. Gracias, Carmen. Ahí tienen ustedes una clasificación que ya tendrán que ir llenando, ¿verdad? Y miren, la clasificación se hace en base a una característica de los lípidos. En los libros hay un montón de clasificaciones, pero esta que se les dio a ustedes es una clasificación de ellos saber si la grasa, oigan, si el lípido puede o no formar jabón. Esa fue la que se eligió, ¿verdad? Entonces, puede o no, pero ustedes no van a decir formar jabón. El término correcto es saponificable. Entonces, lo primero es que ustedes van a saber que hay lípidos. El lípido más simple, ¿quién dijimos que era? Ácido graso. Entonces, lo primero que yo voy a decir es este lípido, quien sea que sea, voy a decir, ¿puede saponificarse o no puede saponificarse? Entonces, si puede saponificarse, voy a decir sí, va a formar jabón, pero solo lo va a formar si yo hago una hidrólisis alcalina. ¿Estamos? O sea que saponificar, formar jabón, formar espuma, pero debe tener una hidrólisis alcalina. Todos. O va a venir, y ahí tenemos nosotros, que es el siguiente laboratorio que les toca a ustedes. Ustedes nos van a decir si ese lípido es saponificable, no es, qué características tiene. Y aquí yo les puse la soda cáustica. ¿Para qué se utiliza esto? Chicos, para destapar cañerías. Entonces la soda cáustica es un emulsificante o saponificante que causa una hidrólisis alcalina. Pues aquí dice hidróxido de sodio. Si yo pongo, hay lípidos que si yo lo pongo van a formar espuma y jabón, así van a empezar a formar bolitas. Pero van a haber unos que no lo van a hacer. Entonces ustedes podrían ir a su casa, pero no lo vayan a hacer. Pueden ir a su casa y agarran como aceite, ponen a calentar agua, le echan soda cáustica y el aceite empieza a convertirse en jabón. ¿Han visto en la mayonesa a veces agarra sabor a jabón? Porque quiere decir que tiene lípidos saponificables. ¿Sí? Vale. Entonces lo primero que dice ahí, ustedes ya tienen ahí el cuadrito, ¿verdad? Miren, la primera clasificación dice saponificables. Entonces si es saponificable lo tengo que poner ahí que va a formar ¿qué? Jabones. Pero tiene que estar en una hidrólisis alcalina, eso es importante. Y ya están los que no pueden hacerlo. Vamos a la siguiente. La siguiente es, ustedes lo tienen igual. Ahí dice simples, ¿verdad? Entonces miren, y compuestos. Bueno. Simple quiere decir que el ácido graso va a andar ahí libre en el plasma, libre donde sea, haciendo lo que quiera. Eso es aquí, libre, simple. Y compuesto quiere decir que va a estar en una membrana celular. ¿Estamos? Bueno, entonces, los fosfolípidos de la bicapa lipídica de la célula, ¿dónde los pongo yo? Compuestos. Compuestos, ¿verdad? Porque están en una estructura fija. Y si yo estoy hablando de un lípido libre, lo voy a poner aquí en simple. Entonces, simple, miren ahí, solo tengo estas opciones. O es un ácido graso, que yo acabo de decir que el ácido graso son los ácidos grasos más simples de todos. Hoy voy a hablar de este. El siguiente va a ser acilgliceroles y C. ¿Verdad que será? Solo vamos a mencionar, pero nos vamos a enfocar más en nosotros. Vamos, ¿sí todos estamos ahí? Bueno, vamos a la siguiente. Entonces aquí me dice que los compuestos, oigan, ahí dice ¿glico de qué es? Glucosa, entonces aquí me está diciendo que es un lípido junto con una glucosa o un azúcar. O sea que estos son compuestos, deben tener dos estructuras. Miren, lipoproteínas. No voy a confundirlos con estos, porque estos estoy diciendo que son simples y tienen que estar en estado libre. Ahí estamos. Bueno, vamos al siguiente. Saponificables van a ser los últimos. Saponificables quiere decir que insaponificables no van a formar jabón. Eso vamos a hablar después. Ahí entran hormonas, diferentes compuestos. Entonces vamos a seguir aquí. Nos toca ácidos grasos. Todos estamos ahí. Simple y saponificable. Bueno, entonces digo, dígame las dos clasificaciones de los ácidos grasos. Empezamos con que son simples o libres, sí. Saponificables. Vamos ahora a la siguiente. Bueno, entonces ahora hablar de lípidos saponificables. Estoy hablando de ácidos grasos. ¿Todos? Bueno, pues terminen de apuntar ahí y así ponen atención. Bueno, entonces miren, los ácidos grasos simples saponificables
vamos a tener una cadena carbonada y vamos a tener un grupo, ¿cómo se llama esto? Bien, ácido o carboxilo. Si yo la encuentro así es lo mismo, la R es la cadena carbonada. ¿Todos? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, pues entonces miren, aquí es lo mismo. Me está diciendo que los ácidos grasos son simples, saponificables. Obvio, le puedo decir ácidos grasos de cadena larga, ácidos grasos libres, y esos grasos que no tienen un grupo éster. Quiere decir que en algún momento yo lo puedo agregar, ¿va? Porque si estoy diciendo no tienen, es porque algunos ¿qué? Sí lo tienen, ¿va? Bueno, también vamos a saber que son hidrocarburos, o sea, tienen una cadena carbonada, que en un extremo tienen un grupo carboxilo. Entonces ahí está, es lo que estoy diciendo. Un ácido graso va a tener una cadena carbonada, va a terminar en un grupo hidroxilo y en las características dije que va a tener una cabeza que es afinidad al agua y una cola que es. ¿Estamos? Todos. Bye. Entonces estos ácidos grasos yo los puedo encontrar también como glicerofosfolípidos. Entonces dice ahí un lípido que tiene un fósforo y un glicerol. Entonces este yo lo puedo encontrar, miren, aquí está. Su cadena carbonada, hidrofóbica, no le gusta el agua. Aquí está su cabeza con afinidad al agua y se está uniendo a una glicerina y a un fosfato. Entonces yo los ácidos grasos simples, saponificables, primero, tienen una cadena carbonada en grupo hidroxilo, una porción hidrofóbica y una porción hidrofílica. Yo los puedo encontrar enlazados con otros compuestos, como fosfato, colina, glicerina, y van a formar glicerofosfolípidos. ¿Estamos todos? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, sigamos pues. Bueno, entonces aquí está. A veces, si uno se los enseña así y en el corto lo pone así, ya no saben. Es que yo no entendía. Bueno, entonces es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Si estamos, carbono 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Estamos? Bueno, entonces lo podemos ver así o lo podemos ver así. Nosotros vamos a encontrar que cuando un lípido esté en el plasma, libre en el plasma, va a estar ionizado. ¿Qué era un ion? Aquí un anión. ¿A quién perdió aquí? Entonces quiere decir que si yo saco esto y si lo miro en un paciente adentro del plasma, va a estar así. Si yo lo miro en un compuesto, sí va a tener su grupo. ¿Estamos todos? Bueno, vamos pues. La siguiente, miren, aquí está. Entonces, va a decir que están formadas por una cola carbonada y esa cola va a ser hidrofóbica. Y va a tener una cabeza que es afinidad al agua. Y ese ácido graso va a poder tener un grupo fosfato, va a tener también una colina y puede tener otros compuestos. Entonces esto se llama glicerofosfolípido. De los compuestos que tiene, ¿qué es lo que le da la característica hidrofóbica y hidrofílica? Digamos, en este caso, porque aquí no va a tener como dónde agarrar el enlace, porque aquí tenés un carbono con 3 hidrógenos, aquí 4, todos están ocupados. No podés, ¿verdad? Meter otro porque tiene todos los enlaces ocupados. Pero tú le podés cambiar si le agregas a esto una base, ¿verdad? Ahí sí lo podemos cambiar, porque yo le estoy dando otros compuestos. Y aquí todavía va a poder romper si agregar agua, ¿verdad? Sabemos que pintamos este aquí, agregamos uno aquí, agrego un hidrógeno y ya rompo el enlace. Bueno, ¿estamos todos? Vaya, pues. Entonces, ahí me dicen de la hora porque se me olvida. ¿Quién tiene una duda? Pero eso hacen dos cosas. ¿Son dos o solo es una? Solo es una, ¿no? Aquí tiene unido 2, después va a unir 3. Vamos a hacerlo más adelante. Voy a llegar a unir 3. Pero es una diferencia, Ralita. Si miras esta, todos los enlaces son simples. Pero si miras esta, aquí tiene un enlace doble. Entonces eso la hace a esta, la hace totalmente diferente a esta. Pero se considera solo una cola. Sí, pues si llega a tener 3, entonces yo ahí ya le doy otro nombre. Si tiene 2, le doy otro nombre. Pero ahorita vamos en lo simple, ¿verdad? Solo ácidos grasos. Entonces vamos a agregar lo demás. Vamos pues, miren. Entonces aquí lo tengo.
Diciendo que son ácidos grasos simples, que sí, que una cabeza que atrae el agua, que no atrae el agua, que tiene una cadena carbonada, que tiene un grupo carboxilo, que le puede agregar fósforo, que es saponificable. ¿Todo está claro? Bueno, entonces los ácidos grasos monocarbonilos, sabemos que tienen una cadena hidrocarbonada y la longitud puede ir de 12 a 20. Y podemos nosotros agregar un grupo estéril. Vamos a hablar ahorita de eso. Entonces dijimos que estos eran simples, que no eran esterificables, ¿verdad? Esa era la primera. O sea, puedo convertirlos en darles un ¿cómo se dice? Muy bien, esterificación. Gracias, Carmen. Vengo de dar 4 horas de esto, entonces ya se me confunde. Vamos. Muy bien, miren jóvenes, eso es lo que estoy viendo. Tengo un ácido graso, agrego una, ¿cómo que se llamaba esto? Un catalizador o un emulsificador, lo agrego, se forma el jabón y se genera agua. Muy bien, ¿estamos? Bueno, entonces en las bacterias podemos encontrar que los ácidos grasos pueden tener diferentes formas cíclicas, unas formas ramificadas, eso lo van a ver en microbiología, pero para que sepan que no todos tienen que ser lineales. Pueden ser unos cíclicos o pueden ser otros ramificados. Bueno, ahora sí entremos. Entonces estoy hablando de ácidos grasos que son saponificables, estoy diciendo que son simples y son libres. Bueno, su estructura, ¿cómo está formada? Su estructura. Una cabeza y una cadena carbonada. ¿Qué? Hidrofóbica. Así tienen que poner en el examen. Bueno, entonces tenemos aquí, lo primero que voy a decir es que si ese ácido graso es saponificable, es simple, y lo siguiente es si es la saturación. Entonces voy a decir, si es saturado, no tiene enlaces dobles carbono-carbono, miren. Y si es insaturado, aquí hay está fácil. Yo encuentro un enlace doble, digo que es de una vez insaturado. Bueno, ¿está claro? Vaya, probemos a ver si es verdad. Entonces, ¿este qué es? Insaturado. Insaturado. ¿Todos saben por qué es insaturado? Aquí está el doble. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Este qué es? Insaturado, porque tenemos dos enlaces dobles. Muy bien, pasemos a la siguiente. Entonces, ahora, si es insaturado, ustedes me van a decir lo primero, si es cis, ¿verdad? Que tenemos los dos, ¿verdad? Este enlace doble hacia el mismo lado, los dos carbonos, o si es trans, ¿verdad? Uno a un lado y otro al otro lado. ¿Estamos todos? Entonces, primero digo si es saponificable, luego digo si es simple, luego digo que es un ácido graso, luego digo si está saturado, insaturado, y luego digo si es ¿está claro? Bueno, pasemos, vamos a ver si es siempre. Vale, entonces ahí está. Les puse aquí el dibujito porque a veces con el esquema tal vez no sabemos si se nos olvida. Entonces aquí, miren el trans, se dan cuenta la forma que tiene la cadena carbonada, y miren en el cis la forma que tiene la cadena carbonada. Bueno, estos dos, ¿qué son? ¿Jóvenes, saturados o insaturados? Insaturados. ¿Por qué? Porque tienen doble enlace carbono-carbono. Muy bien, ahí vamos. Bueno, pues este que está aquí. Muy bien. Todo viene para el segundo parcial aquí. ¿Qué piensan? Saturado y es es cis. Sí, ¿qué es? Es cis. ¿Sí? Vale. Aquí este. Saturado. ¿Y es? Sí. ¿Y allá? Saturado. Vale, vamos al siguiente. Bueno, ¿qué piensan? Saturado. Bueno, entonces ahora me decir toda la clasificación. ¿Es un ácido graso? Saponificable. Simple. Ácido graso. Saturado. Ahí estamos. Hasta ahí, ¿verdad? Ahora ácido graso. Líquido. Saponificable. Simple. Ácido graso, insaturado, cis. Sí, ahí estamos. Bueno, entonces estos son iguales, ¿se dan cuenta? Sí, todos. Son iguales, ¿verdad? Bueno, ¿sí? ¿Sí? Es al revés. Está para arriba los dos. Sí, igual.
versión? Donde sí, estamos. Si hace pico Sí, hoy sí. Si es el piquito, entonces es. Si hace ¿Cuadrado es? Sí, todos. Entonces, media vez miro esta configuración, sé que sí, miro que está cuadradito es. Es al revés. Sí, ¿estamos todos? No sé cómo dijo al revés. Aquí está, sí, todos. Sí. Allá atrás, ¿sí? Bueno, vamos pues. Hoy sí ya claro. Sí, vaya. Bueno, si está claro, ¿este qué es? Es un ácido graso saponificable, simple. Graso y es. Y muy bien, insaturado y es. Muy bien, así tienen que responder en el examen. Otra vez es un lípido. Es un líquido insaturable, simple, graso, insaturado. ¿Insaturado y es? Sí. Vamos. Hoy sí creo que sí está claro. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces ahora ustedes vamos a ver la síntesis. Entonces yo digo, sí es un ácido, obviamente estamos hablando de lípidos, ácidos grasos son los más simples. Digo que es saponificable, voy a decir que es simple, que es un ácido graso, que es saturado, insaturado, cis, y luego voy a decir si ese ácido graso el cuerpo lo puede producir, entonces va a ser no esencial, y si el cuerpo no lo puede producir, entonces es esencial. Bueno, entonces para hablar de los esenciales y no esenciales solo hay 3 opciones. Vamos, Carlita, ya casi vamos a terminar. Bueno, pues ahí están, miren, esos son los que el cuerpo no puede producir, entonces yo los tengo que adquirir de alguna forma. Entonces son esenciales. Y la mayoría, ustedes saben que los encuentro en peces, ¿en qué más? Carne, aguacate, semillas. Qué rico. Bueno, entonces supónganse que yo pongo ahí omega 3. ¿Cuál es la clasificación de ese lípido? Lípidos Lípidos saponificables. Graso. Es insaturado y tiene cis. Es que es cis trans. Es cis. ¿Y qué más? ¿Y es? Esencial. Esencial. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Todos. Hemos llegado a la nomenclatura, entonces está claro. Solo en la clasificación no los hemos nombrado, entonces tiene que estar claro. ¿Sí? Ahorita no hablemos de eso. No los textos para saber si es esencial o no esencial. Ah, sí. No, pero en el documento solo están estos 3 como esenciales. Solo esto. Entonces si aparece cualquier otro, tú sabes que es un no esencial. Digamos que yo pongo aquí ácido palmítico. Tú sabes que ese no es esencial porque no entra aquí. ¿No? Solo estos 3 vamos a usar como esenciales. Solo esos vamos a usar. Sí, porque a veces no van a aprender más. Bueno, es la última, Carlita, tenemos otra. Ah, ahí estamos. Bueno, entonces mañana vamos a hablar bien de cómo nombrarlos y cómo está claro todo. Ah, bueno, pues mañana vamos a ver. Ahí estamos. Gracias. Mañana,